unos años, los Sony Ericsson supieron ser los teléfonos más cool del mundo, famosos por sus reproductores de música y sus cámaras. Estos aparatos eran carísimos y antes de que saliera el iPhone, mucha gente solo los compraba para tener el estatus. Pero el mal manejo de Sony Ericsson, que se negaron a adaptarse a un mercado cambiante, hizo que estos teléfonos que un día dominaron el mundo, casi que de un día para otro, desaparecieran. Quédate en este video que te voy a contar la historia. Ey, pero antes de continuar, espera un segundito, porque hoy vengo a presentarte Zenless Zone Zero, el nuevo juego de los creadores de Genshin Impact. El juego se desarrolla en una metrópoli futurista posapocalíptica conocida como Nueva Eridu, donde entidades conocidas como Ethereal han viajado al mundo humano por portales llamados Hollows, y aunque quieren exterminar a la humanidad, un selecto grupo de sobrevivientes ha creado una resistencia llamada Nueva Eridu. Este juego enfatiza la acción en tiempo real y de alta velocidad con una estética realmente impresionante. Los jugadores pueden tener un grupo de 3 personajes jugables y cada personaje usa un ataque básico, un ataque especial, un ataque en cadena, ataques de carrera y un ataque final extrapoderoso, y al cambiar de personaje los jugadores también pueden realizar ataques de asistencia. Tendremos nuevos dispositivos como Bangbu, que es exclusivo de Nueva Eridu, y cada Bangbu aportará diferentes efectos y puede integrarse en la composición del equipo como ayuda. Y obvio que como en todos los demás juegos de Hoyoverse podremos personalizar a nuestros personajes, que ahora son tanto humanos como no humanos, y toda la experiencia estará acompañada por la espectacular banda sonora llena de jazz, lo-fi y retro chill que musicalizarán este mundo. Así que ahí abajo en la descripción les dejo el link para que puedan preinscribirse al juego y disfrutar de esta gran experiencia. Ahora sí, seguimos con el video. Ericsson es una compañía histórica. Fue fundada en Suecia en 1876 y desde sus comienzos su principal negocio ha sido la comunicación. Fueron una de las primeras compañías del mundo en producir teléfonos en masa allá por finales del siglo XIX y siempre fueron líderes en este mercado. Pero ustedes no quieren saber lo que pasó hace 150 años, están buscando una historia un poquito más actual. Así que el único dato vintage que les voy a dejar es que Ericsson en 1950 sacó un teléfono que se llamaba el Ericfono, que tenía un diseño muy curioso. Lo importante es que durante principios de la década del 90, Ericsson se metió de lleno en el desarrollo de teléfonos celulares, que eran la novedad en ese momento, y le fue extremadamente bien, llegando a tener hasta un 40% del mercado en 1997. Sin embargo, aunque Ericsson estaba en la cima del mundo móvil, empezaron a aparecer un par de problemitas. El primero y más importante fue el rápido ascenso de Nokia. La compañía finlandesa había comenzado a fabricar celulares casi al mismo tiempo que Ericsson, pero siempre se mantenían detrás de los suecos, hasta que a finales de los 90, gracias a sus precios, a sus diseños rimbombantes y a su marketing, terminaron volviéndose los líderes del mercado, dejando a Ericsson atrás. Otro gran problema sucedió en el año 2000, porque resulta que muchos de los componentes que usaban tanto Nokia como Ericsson para fabricar sus celulares venían de una fábrica de Philips ubicada en Nuevo México. Bueno, resulta que un día, de la nada, toda la fábrica se prendió fuego y no quedó absolutamente nada de la fábrica. Pero sin embargo, los de Philips le dijeron a Nokia y a Ericsson: chicos, quédense tranquilos, que en una semanita solucionamos esto, no se preocupen, vayan a tomarse unas mini vacaciones, no sé, hagan algo. Y los de Ericsson efectivamente se tomaron todo muy chill, dijeron bueno, esperamos una semanita y después seguimos. En cambio Nokia, un poco más desconfiado, empezó a buscar un nuevo proveedor de componentes, e hizo muy bien porque la reconstrucción de la fábrica de Philips terminó llevando meses. Meses en los que Ericsson no pudo fabricar teléfonos, por ende perdía su porción del mercado y también perdían cientos de millones de dólares todas las semanas, perdiendo así casi definitivamente la guerra con Nokia, que ahora, con su principal competidor en pausa, casi que nadaba en piletas de oro sólido. Pero toda esta situación hizo que si ahora Ericsson fuese una persona, estuviera sola en la vereda llorando abajo de la lluvia. Pero esta pequeña personita llorando llamó la atención de alguien, y este alguien era Sony. Y no hace falta que les cuente quién es Sony, todos sabemos quiénes son. Una empresa japonesa más vieja que tus abuelos, que también ha marcado hitos mega importantes en la historia de la tecnología. Durante la década de los 90, Sony también había incursionado en el mercado de teléfonos celulares. Sin embargo, aunque sus teléfonos eran bastante más avanzados que los de la competencia, nunca pudieron tener un éxito en ventas, y Sony nunca había logrado tener más del 1% del mercado, o sea, nada. Así que la situación fue la siguiente: Ericsson era una empresa súper reconocida con muchísima experiencia
competencia y había tenido mucho éxito en un pasado, pero en ese momento casi que estaban en la quiebra, necesitaban obtener dinero de cualquier manera posible. Y por otro lado estaba Sony, que no importaba cuánta plata gastaran, no podían hacer que sus teléfonos vendieran. Y ante esta situación, los japoneses le pegaron un llamado a los suecos y les dijeron: muchachos, unámonos, nosotros ponemos la plata y ustedes ponen el cerebro. Propuesta que Ericsson terminó aceptando porque no tenía mucha opción, la verdad, si decían que no iban a quebrar. Pero bueno, de esta unión, en el año 2001, finalmente se dio a luz a Sony Ericsson. Como dije recién, ambas compañías tenían los roles muy bien marcados en este negocio. Sony casi que exclusivamente financiaba la fabricación de los celulares y se encargaba del marketing, mientras que el diseño y la producción de los teléfonos eran tarea de Ericsson. El primer teléfono de esta nueva marca fue el Sony Ericsson T68i, lanzado en el año 2002, que en realidad no era nuevo, sino que literalmente era un T68, o sea, el último teléfono que Ericsson había sacado en 2001, justo antes de aliarse con Sony. Pero hagamos de cuenta que nadie sabe esto y que era un aparato nuevo. La novedad del T68i, entre otras cosas, es que se marketingeaba como el primer teléfono con una pantalla a color, cosa que también era mentira, porque Siemens ya había lanzado uno un poco antes, pero como no había tenido demasiado éxito, también vamos a hacer de cuenta que nadie sabe eso. El T68i tenía otras novedades como Bluetooth, infrarrojo y otras cosas más raras, como que tenía una cámara removible. Y en términos de ventas, al T68 le fue regular tirando a mal. Y mucho de esto tuvo que ver con que era un teléfono extremadamente caro, vendiéndose por $500 en 2002, o sea, una locura. Y para empeorar la situación, ahora Sony Ericsson no solo estaba siendo superada por Nokia, sino que otras compañías también estaban vendiendo bastante más, como Siemens y Motorola. Sin embargo, Sony Ericsson no iba a rendirse, y poco después de eso lanzaron dos teléfonos más, el T300 y el T310, que de nuevo, si bien eran buenos dispositivos, eran demasiado caros en comparación a la competencia. Pero un par de meses después, también a finales de 2002, sacaron sus primeros teléfonos económicos, el T100, el T200 y el T600. De estos tres, fue justamente el T600, que costaba exactamente $100, el que tuvo éxito, y de hecho tuvo muchísimo éxito, y por bastante tiempo dominó su segmento de precios. Y aunque para Sony Ericsson esto de por fin tener un dispositivo que se vendía parecía un alivio, en realidad no lo era tanto, porque sus teléfonos caros eran los que no vendían, y estos eran los que más dinero costaba producir, o sea que seguían perdiendo muchísima plata constantemente. Tanto dinero de hecho, que ya para el año 2003, o sea, un año después de que saliera el primer dispositivo Sony Ericsson, Ericsson ya quería romper la alianza con Sony, porque para ellos las cosas no estaban funcionando en absoluto. Y la respuesta que le dio Sony a Ericsson fue bastante graciosa de hecho, porque casi que literalmente les dijeron: miren, los que estamos poniendo la plata somos nosotros, así que ustedes se callan, las ganancias ya van a llegar. Y este fue uno de los grandes problemas que Sony Ericsson enfrentó durante toda su existencia, y es que Sony y Ericsson nunca se llevaron bien. La unión había nacido de una desesperación mutua, no porque hubiera un respeto entre ambas partes, por eso constantemente había conflictos de intereses entre ambas compañías. Sin embargo, por un fugaz momento, las compañías tuvieron su momento de enemies to lovers, porque en 2003 Sony Ericsson finalmente alcanzó el éxito que tanto anhelaba, porque ese año finalmente dejaron de lado completamente eso de lanzar teléfonos que eran medios refritos de Ericsson y comenzaron a llegar los verdaderos teléfonos Sony Ericsson, que son los que todos terminamos conociendo, y uno de los primeros en tener un éxito masivo fue el T610. Y no fue un teléfono que haya sido un éxito porque era barato, de hecho lo fue por todo lo contrario. El T610 costaba $400, que para la época era muchísimo, pero Sony Ericsson quería posicionar este celular como el modelo más premium del mercado, como un símbolo de estatus, algo que solo pudieran tener los grandes empresarios o Avril Lavigne. Tenía cosas como Bluetooth, una cámara digital con unos flamantes 0,1 megapíxeles, tecnología 2,5G y el famoso joystick de navegación que se terminó volviendo tan icónico de la marca. Y este teléfono vendió un montón, justamente porque para mucha gente solo era un símbolo de estatus. Los Nokia eran para normies, los BlackBerry todavía seguían siendo para tu tío contador, pero a partir de ese momento la gente cool tenía un Sony Ericsson. Y el T610 comenzaría la racha de éxitos de la compañía. Poco después llegaría el T630, que era una versión mejorada del 610. Luego el Z600, que fue el primer teléfono con tapita de Sony Ericsson. Luego llegaría el P910, que era raro porque parecía un teléfono normal, pero a la vez era un flip phone porque tenía tapita, y en esta tapita tenía escondido un teclado QWERTY, pero también tenía una pantalla táctil. Muy Lovecraftiano todo. Lo más gracioso de todo esto es que aunque todo el mundo estaba comprando Sony Ericsson, los teléfonos eran tan caros de producir que la compañía seguía
sin ver ganancias. De hecho, en 2003, Sony Ericsson perdió más de 200 millones de dólares. Así que Sony Ericsson tuvo que empezar a hacer unas movidas medias raras. Si bien seguían fabricando sus teléfonos premium, potentes, super facheros, con buenas cámaras y que la gente compraba para fardar, lo que hicieron con su línea más económica fue empezar a traer teléfonos de Taiwán y simplemente les ponían el logo de Sony Ericsson, o sea, no lo fabricaban ellos. Un ejemplo de esto fue el Z200, que de nuevo de Sony Ericsson solo tenía el logo, pero hey, fueron estos teléfonos los que empezaron a darle ganancias reales a la compañía. Y estas ganancias le permitieron a Sony Ericsson respirar un poco y volver a centrar en la producción de sus teléfonos más premium, que era el mercado que en realidad ellos querían dominar. Fue así como en 2004 llegó un teléfono histórico, el K700, un teléfono bastante revolucionario para la época. El K700 tenía 40 megas de memoria, reproductor MP3 y radio, una cámara de 1,3 megapíxeles, tenía potencia suficiente para correr juegos en 3D, tenía una pantalla TFT y lo más importante, valía solo $400, que sí, era bastante para la época, pero sus competidores con características similares valían bastante más, haciendo que el K700 por sus prestaciones y su precio fuera un éxito inmediato. Y gracias al K700 la compañía finalmente pudo reportar ganancias, que eran bastante altas, llegando a ser $300 millones solo en 2004, y ahora ya tenían un 7% del mercado global de celulares. Y al K700 le siguieron otros teléfonos como el K500 y el S700, dispositivos que seguían posicionando a Sony Ericsson como los aparatos más premium de todo el mercado. Sony Ericsson se dio cuenta de que esto de las cámaras era el futuro, por lo que en sus primeros años estas eran su mayor atractivo y lo que le daba el estatus a los teléfonos, y en 2005 lanzaron varios modelos más económicos como el K600 y el K300 que traían cámaras mucho mejores que las de su competencia en sus rangos de precios, pero también seguían dominando el mercado premium con aparatos históricos como el 750i y su flamante cámara de 2 megapíxeles, la primera de su tipo. Además tenía novedades para la época como la posibilidad de instalar el chat ICQ y también podías editar fotos y videos desde el teléfono, o sea, un montón. Y hasta tenías una opción para identificar música con muestras de audio, o sea, literalmente era Shazam, pero 15 años antes, o sea, re futurista. Y es que justamente, si de algo sabía Sony, era de audio. Y el siguiente paso que tenía que dar la compañía era no solo volver a los Sony Ericsson en los teléfonos con la mejor cámara, sino que también tenían que ser los dispositivos predilectos para la gente que le gustara mucho la música. O sea, que tenían que apelar a todo el mundo. Fue así como a mitad de 2005 Sony Ericsson lanzó lo que probablemente fue su línea más icónica, la serie Walkman, o también conocida como la serie W, siendo el primer teléfono de esta línea el W800, que en realidad no tenía nada de nuevo, sino que literalmente era el 750 pero de otro color, con una interfaz modificada y con auriculares incluidos. Pero esto alcanzó para engañar a la gente, porque los auriculares que Sony incluía con el teléfono eran de muy buena calidad, así que todos decían, uy, mirá lo bien que suena este teléfono, sin saber que si conectaban esos auriculares a su Motorola iban a sonar igual que bien, porque el mérito era de esos auriculares y no del teléfono en sí, pero bueno, hey, así funciona el marketing. Y si además de la música también te gustaba la fotografía y querías algo todavía mejor a lo que ofrecían los demás Sony Ericsson, también tenías la línea Cybershot, que basaba toda su identidad en justamente lo buenos que eran estos teléfonos para fotografías, con estándares de 2005 obviamente, ¿no? Y con esos dos mercados dominados, en 2006, Ericsson tuvo la idea de lanzar un teléfono que se centrara en juegos y que fuera el punto más importante del marketing. Pero Sony los mandó a cagar y les dijo, no, ni en pedo, porque hacer eso hubiera significado canibalizar las ventas de la PSP, que era otro dispositivo de Sony, así que eso quedó en nada. Sin embargo, en 2006 al negocio le iba excelente. Ese año Sony Ericsson vendió más de 100 millones de dispositivos, y con la serie Walkman y Cybershot fue cuando la compañía experimentó su prime, su punto más alto, dominando absolutamente el mercado de los teléfonos premium. Sin embargo, en 2007 se terminó el cuento de hadas, porque como ya dije 1.000.000 de veces en este canal, en 2007 salió el iPhone y puso todo patas para arriba. De repente, todos tuvieron que abandonar sus proyectos para lanzar algo que pudiera competir con los teléfonos de Apple. La respuesta de Sony al iPhone fue la línea Xperia en 2008, siendo el primero en salir el Xperia X1, que no usaba Android,
sino que usaba Windows Mobile, y aunque vendió bien, no le hizo ni sombra al iPhone, y negarse a usar Android fue lo que más dejó a Sony Ericsson atrás. Mientras todas las demás compañías iban adoptando este sistema operativo, los Sony Ericsson seguían fieles a Microsoft y a su Windows Mobile, y realmente nunca se pudieron recuperar de esto. El iPhone dominaba el mercado, y compañías como Samsung y LG adoptaban Android y sacaban dispositivos en todos los rangos de precios, ganando mucha porción del mercado, dejando a Sony Ericsson atrás, que en 2008, por primera vez desde el año 2004, comenzó a tener pérdidas constantes. De repente el mundo ahora le pertenecía a los smartphones, y las cámaras y la música de los Sony Ericsson parecían obsoletas en comparación a todo lo demás que ofrecían los iPhone o los teléfonos con Android. Y la forma que tuvo Sony Ericsson de reducir costos fue realmente muy graciosa, porque lo que hicieron fue despedir a la gran mayoría de ingenieros de la compañía. ¿Por qué? Porque al ser las personas con los salarios más altos eran los que más dinero le costaban a la compañía. O sea, la gente que presentaba las ideas para los teléfonos, los diseñaban y se encargaban de que las ideas se volvieran realidad, ya no estaban, se fueron. La gente que había hecho que Sony Ericsson fuese la marca más premium e innovadora del mercado fue despedida para ahorrarse unos pesos, y no eran necesariamente pocos, sino que echaron a más de 5.000 personas. Y no fue una sorpresa lo que pasó después de esto, porque acá empezó el principio del fin. Porque ¿qué pasa cuando echas a toda la gente que hace que los teléfonos sean buenos? ¿Y qué va a pasar? Los teléfonos se vuelven malos. Ericsson, apenas sucedió esto, anticipando que se venía el apocalipsis, quiso de nuevo romper la unión con Sony. Pero estos últimos no tenían el dinero suficiente para comprar el 50% de la compañía que le pertenecía a Ericsson, por lo que tuvieron que seguir estando juntos a la fuerza. Finalmente, en noviembre de 2009, Sony Ericsson decidió sacar su primer teléfono con Android, el Xperia X10, que al no tener gente capaz en la compañía, era un teléfono que salió muy bugueado y el rendimiento era muy malo en comparación a la competencia. Y la locura era total, toda la compañía era un desastre internamente, porque además de teléfonos malos con Android, también seguían sacando teléfonos malos con Windows, y en 2009 hasta lanzaron el Xperia Pureness, que era un teléfono con una pantalla transparente. También sacaron una línea de teléfonos ecológicos, o sea, ahí adentro estaban haciendo cualquier cosa ya. Y estos teléfonos no los compraba nadie, haciendo que en 2009 Sony Ericsson batiera todos los récords, perdiendo ese año 836 millones de dólares. Y en 2010 volvieron a hacer esto de comprar teléfonos baratos de China e India y venderlos bajo el nombre de Sony Ericsson, pero estos teléfonos rendían muy mal y no hacían más que ensuciar el nombre de la marca. Así que los teléfonos baratos no vendían y los caros tampoco. Y en 2011 tuvieron un poquito de éxito con el Xperia Play, porque finalmente se dignaron a sacar un teléfono enfocado en videojuegos, pero tampoco es que haya vendido una locura. Y en octubre de 2011, Ericsson ya no aguantaba más, y básicamente le dijeron a Sony: miren, cómprennos, nos vendemos por cualquier número, pero dennos algo antes de que fundamos. Y así fue como Sony efectivamente terminó comprando el 50% de la compañía que le pertenecía a Ericsson por unos módicos 1.000 millones de dólares, cifra que efectivamente parece baja, pero si Ericsson no se vendía y seguía con las pérdidas, iban a fundir, iban a desaparecer, tenían que entregarse por cualquier cantidad de dinero, y esta compra hizo que Sony Ericsson ahora pasara a ser simplemente Sony, marcando así el fin de una era. Hasta 2012 Sony siguió usando la marca Sony Ericsson, pero para ese momento ya a nadie le importaba, y siguieron lanzando algunos teléfonos bajo la línea Xperia por un tiempo, hasta que la vergüenza de que fueran tan mediocres y de que nadie los comprara hizo que de a poco fueran desapareciendo del mercado. Y si bien la línea Xperia en realidad sigue existiendo en algunos lugares del mundo y Sony de vez en cuando aparece con un dispositivo más o menos bueno, la compañía ya casi que ni participa en todo el mundo de los celulares. Por su parte, Ericsson le siguió yendo bastante bien porque se siguieron dedicando a su especialidad, el negocio de las comunicaciones. Fueron una parte súper importante en el desarrollo de la tecnología 5G y ahora también están trabajando en el 6G, que llegará algún día. Y como dato adicional, en estos años también estuvieron metidos en un montón de quilombos. O sea, no lo voy a decir, pero pueden googlearlo por su cuenta, pero involucra a Irak, al tráfico de cosas y a muchísimas otras cuestiones muy legales. Como dije, búsquelo por su cuenta o quedará como una historia para otro día. ¿Se encuentra el otro pirata? ¡Que se tiene un pie de salta! Y esa fue la historia de Sony Ericsson, los teléfonos que por un fugaz momento fueron lo más cool del mundo, pero de un día para otro desaparecieron. ¿Cuál es la moraleja de este video? ¡Flaco!
¿cómo vas a sacar teléfonos con Windows Mobile en 2010? Es obvio que van a ser un fracaso. Como digo siempre, pueden ir a seguirme a mis redes, sobre todo les recomiendo que me sigan en Twitter porque es donde más estoy, donde más interactúo con ustedes y donde estamos siempre riéndonos. Aunque ahí abajo también tienen los links a mi Instagram y a mi Patreon. Les mando un beso a todos, nos vemos. ¡Chao! Hola, hola, hola mis queridos Patreons. Bueno, este es el nuevo saludo del canal porque decir los nombres uno por uno se estaba haciendo demasiado largo y estaba alargando demasiado los videos. Espero que me disculpen, pero los amo a todos y acá tienen su agradecimiento y tipié sus nombres uno por uno con mucho amor. Y acá también tienen algún otro videito para que vean, así que los quiero, nos vemos, chau de nuevo.